Hola, mi gente. Bueno, como está visto en la Iglesia Católica, siempre va a haber anatema. Anatema. Siempre. ¿eh? Y gente, pues, que es muy ignorante, muy... ¿eh? Bueno, lo que me dijo manada de... A ver... Sí, manada católica, sí. Manada, pero ¿de qué? De borregos. Esto es lo que me dijo. @ el siervo de Dios 2024. Estás diciendo que Lupo te refute bíblicamente cuando literalmente lo que es la Biblia es producto de catolicismo. Literalmente Lupo lo dijo en su directo o no pusiste atención. O sea, quieres usar la Biblia para refutar a quien hizo y compiló la Biblia. ¿Te das cuenta de tu contradicción? Ahora sí, el verdadero. Use las gemas para destruir las gemas. Siguen creyendo de que la Biblia la hizo la Iglesia Católica, cuando en realidad la palabra de Dios no fue escrita por el catolicismo, para nada. Dios no dio el Espíritu Santo al católico, o sea, al catolicismo no inspiró al catolicismo para crear la palabra de Dios. Dios mandó a varones inspirados por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios, y eso es cierto. Pero ¿a quiénes fueron? Fueron judíos. Desde Génesis hasta Apocalipsis fueron judíos. No hubo ningún gentil que escribió la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento fue escrito por varones de Dios inspirados por el Espíritu Santo, por los profetas de Dios. De entre ellos, los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Y Moisés no era católico. Y la Iglesia Católica usa mucho el Antiguo Testamento para lo que les da la gana. Cuando el Antiguo Testamento, Dios solo hablaba a los judíos, no a los gentiles. Los gentiles estábamos apartados completamente de la gloria de Dios. Dios no quería saber nada de nosotros los gentiles. Solo habló a Israel en ese tiempo. Así que ya en primer lugar, la Biblia no está hecha por la Iglesia Católica. Después Dios dejó de hablar a los judíos durante 400 años por la desobediencia de los judíos. Tras esos 400 años, durante esos 400 años, Dios no habló a nadie. Hubo un tiempo que decía la Iglesia Católica que durante esos 400 años que Dios dejó hablar al hombre, estaba hablando a los católicos. Y eso es mentira. Si Dios dejó de hablar a los hombres, se refiere a todos. Durante 400 años. Después, pasado esos 400 años, Dios volvió a hablar a los judíos, primeramente. Primeramente. Y después, por amor a los judíos, Dios mostró amor para con los judíos, habló, llamó, nos llamó a los gentiles al arrepentimiento, a ser parte del pueblo de Dios. Y habló por medio de su Hijo Jesucristo, donde su Hijo Jesucristo mandó apóstoles. Y esos apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. Y eran judíos, no eran gentiles y tampoco eran católicos. Claro está que tampoco eran protestantes, ni adventistas, ni nada. Solo judíos los que desempeñaron el papel. Y se escribió en pergaminos, desde Génesis hasta Apocalipsis. No fue la Iglesia Católica que dijo, bueno, esto se llama Génesis, esto se llama tal, esto se llama cual. No, mentira. Porque en los pergaminos antiguos pone Génesis
hasta Apocalipsis. Y no lo escribió la Iglesia Católica. Lo único que hizo la Iglesia Católica, y ya lo dije en varios vídeos y en varios posts, lo único que hizo la Iglesia Católica es ponerlo por versículos. Lo que son capítulos, Génesis, capítulo 1, versículo tal, puede ser que está bien hecho, porque así es más fácil de encontrar los pasajes. ¿Qué hizo más la Iglesia Católica? Tradujo la palabra de Dios, no compuso los libros. Eso es mentira. Los libros ya estaban compuestos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí lo pusieron por versículos, perdón. Después hicieron lo siguiente, tradujeron del hebreo al latín y del latín al griego. Eso es hacer. Ellos la palabra de Dios, es crear la Biblia. Mentira. Ellos no fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. Lo que ellos hicieron es eso. Ponerle versículos, o sea, por versículos, que está muy bien hecho, y traducirla. Pero ellos no nos dieron la palabra de Dios, no nos dieron la Biblia. Fue Dios. ¿Por medio de quiénes? De sus varones judíos, inspirados por el Espíritu Santo, por los profetas y los apóstoles, de los cuales ya no hay ni profetas ni apóstoles ya. Esos ministerios finalizaron. Así que no se otorgue que la gente católica se dé cuenta que están engañados. Ningún varón católico, o sea, ningún líder, ningún sacerdote católico fue inspirado para escribir la palabra de Dios. Ninguno. Ni ningún protestante, o sea, los gentiles no tuvimos acceso a escribir la palabra de Dios. ¿Por qué prohibía la Iglesia Católica en un tiempo determinado leer la propia palabra de Dios? Porque aún no la tenían manipulada, y claro, había mucha gente analfabeta, y los pocos que sabían leer tenían prohibido leer la Biblia. Y lo tenían prohibido bajo amenaza, porque claro, la vida católica, lo que es la propia vida católica, no corresponde a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque aún no estaba manipulada por el catolicismo. Ahora sí, durante muchos siglos lograron convencer y manipular. Por eso ahora todo el mundo tiene acceso a leer y claro, van a entender lo que están leyendo, van a entenderlo conforme sus líderes, no conforme a lo que diga el Espíritu Santo. Así que mis amigos católicos, la Biblia se escribió por manos de judíos, porque Biblia significa libros, grupos de libros o biblioteca. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, si vais a los escritos antiguos, veis que pone Génesis y hasta Apocalipsis. Ya se nombraban eso en esos tiempos. Yo aquí no tengo acceso a eso, pero algún día lo tendré y veréis que en realidad no fue la Iglesia Católica. La Iglesia, o sea, lo que es la Iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Ya en primer lugar, con eso ya no hizo la Biblia. Porque si no existía, no podéis decir de que fue la Iglesia Católica que hizo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mentira. Y en el Nuevo Testamento tampoco existía la Iglesia Católica, porque cuando aún estaba Jesús en la tierra, no existía la Iglesia. Se estaba creando la Iglesia. Y la Iglesia nacería cuando Jesús subió al cielo, en cuerpo y espíritu, en el día de Pentecostés. Y los primeros miembros de la Iglesia de Cristo fueron judíos, no católicos, como decís. Jesús jamás dijo que la Iglesia de él sería católica o protestante o ninguna denominación ni institución política religiosa. Ni la Iglesia crearía una Santa Inquisición
o cruzadas para matar en nombre de Dios, como pasó con la Iglesia Católica. Que eso lo queréis desquitar, no, eso lo queréis desquitar, pero esa mancha de sangre que la Iglesia Católica tiene en sus manos, eso no se quita. Así que, mi gente, católicos, podéis decir misa, porque os contradecís. Y tú, manada de católica o lo que seas, yo no me contradizco. Y yo sí he retado a Lupo, porque Lupo me busca por ideas históricas de hombres, no por la Biblia, no por la palabra de Dios. La filosofía es un engaño, son palabras vacías, como la teología, la apología, son palabras vacías, mucha teología, o sea, hay muchos teólogos católicos, muchos teólogos protestantes, hay muchos teólogos mundanos, pero estropean lo que es lo espiritual, porque buscan aquí, buscan allí y después van con sus propios pensamientos. No es así. Que está bien buscar lo que es la verdad también con el tema teológico, pero buscando dentro de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, no con mis ideas. Yo puedo decir muchas cosas, y bueno, a Lupo le he escrito un comentario ahí, a ver si me da bases bíblicas, que después va a otro tema. Por ejemplo, tú que creo que tanto sabes, a ti no te enseñaron de que la Tierra, el planeta Tierra, tiene más de 100.000 años, porque se habla de dinosaurios de hace 140 y tantos mil años. Para que sepas, mi amiga, o amigo, no sé si eres amigo. En el principio, el Espíritu de Dios andaba sobre las aguas. Es decir, que la tierra estaba completamente cubierta por agua. Y eso hace poco más de 7.000 años. 7.000 años, no 7 millones de años, sino poco más de hace 7.000 años. Desde el principio hasta el tiempo de Cristo, pasaron unos 4.000 y pico de años. Desde que Dios creó al hombre, al ser humano, hasta Cristo, pasaron unos 4.000 años. Y después de Cristo, desde que vino al mundo Cristo hasta hoy día, pasaron 2.025 años. Son 6.000 y pico de años. Quizás me haya yo, no, 6.025 años. Dije yo poco más de 7.000 años, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo puede ser de que os creáis de que la Tierra tiene más de 100.000 años? Más de 100.000 millones de años. La misma teología, los mismos científicos, los mismos tonterías, os engañan. Al igual que decían, no, es que venimos del mono. Eso de Neandertal y todo eso es mentira. Y el catolicismo se lo traga. Tanta apología, tanta teología, y os tragáis toda la historia manipulada de la gente. Todo basura. Y cuando se os dice las cosas con la palabra de Dios, vais alegando de que la Biblia, la palabra de Dios, la hizo el catolicismo. Mentira. Sois unos mentirosos. ¿Y por qué mentís? Porque creéis a vuestros sacerdotes mentirosos. Y hay muchas cosas. Igual que el diezmo. Sí, tenéis razón. Ahí os doy la razón. Los muchos protestantes que hay que piden el diezmo son lobos vestidos de oveja. Y eso os doy la razón. Pero ahora os llamo hipócritas. ¿Por qué? Porque resulta que el diezmo lo impuso el concilio de, ahora no me acuerdo, de la Iglesia Católica en el año 858, creo, 825, no me acuerdo exactamente, con amenazas de excomulgación para lo que no diezmaran. O sea, que criticáis el diezmo de ciertas personas cuando vosotros en el catolicismo
habéis cobrado el diezmo, con amenazas de comulgación. Es que sois hipócritas. Primero buscad la historia, ya que queréis basaros en la historia. Pero claro, no os interesa. Cuando se habla en contra de la Iglesia Católica, ya no os interesa. Porque ya creéis que estáis en la Iglesia de Cristo, en la verdadera. Mentira. La Iglesia de Cristo tampoco es protestante. Y yo les llamo mentirosos. Las denominaciones no son iglesias de Cristo. La Iglesia de Cristo es la primitiva. Es la que no se hace imágenes, la que no se arrodilla ante imágenes, la que no venera a María. Que María fue una mujer muy grande. Fue una mujer de fe y obediente. Pero no tuvo méritos dados por Dios. Tuvo méritos por el valor que tuvo de aguantar el sufrimiento, pero no para venerarla, ni adorarla, ni pedirle en oraciones, ni nada. Claro que hay que admirar a María. Y yo la admiro, porque yo quisiera tener esa fe que ella tuvo. O como los apóstoles, por mucho que Pedro falló, él tenía fe. Y etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hablar de ambas partes, protestantes y católicos. Así que mi amigo, lo que sea católico, cuidado con quién te metes. Porque tu sacerdote llamado Luis Toro no ha tenido el valor de refutarme a mí, y como a mí a otros cuantos, y he puesto vídeos probando, y vais vosotros como borregos, diciéndome esto. Debería de caerte la vergüenza la cara de vergüenza. Y si llegas a saber quién está hablando, porque no soy nadie, lo voy a decir, soy una persona con síndrome de Down. No al 100% ni al 90%, pero bastante. Y podrías engañarme, manipularme. Y nunca la Iglesia Católica no pudo manipularme. Los curas, monjes, nunca me han podido manipular, porque Dios no lo permitió. Y me dice si yo estoy refutando o intento que me refute o refuto. Cuando hay pruebas de que yo he refutado a Luis Toro y lo tengo calladito. Y no tiene el valor de coger, llamarme por teléfono, porque estamos en contacto por WhatsApp, que ni me escribe, yo lo llamo, yo le escribo y ni me contesta. Y no tiene el valor de hacer un directo conmigo. Un tú a tú, no tiene el valor. Porque no se atreve. Y no se atreve a venir aquí tampoco, porque sabe que le meto con la palabra de Dios, porque lo enmudezco. Y si no lo enmudezco, le saco esa soberbia y esa altivez y empieza a desbarallar. ¿Por qué? Porque Dios me lo permite, porque Dios me dio su Espíritu Santo, cosa que no tenéis vosotros. Así que sí, yo refuto a Lupo y a todos los católicos, los refuto. Y ni uno de momento me ha dado una cosa coherente. Y hay pruebas, y te puedes subir a mi canal y ver los vídeos de cómo no sois capaces de refutarme. Simplemente me llamáis hijo de Satanás, blasfemo, me maldecís, etcétera, cuando no podéis decir nada. Eso es la Iglesia Católica.